Mirar a Estados Unidos como oportunidad y no como una amenaza fue uno de los grandes aciertos conseguidos por el Telecán. En gran medida ello contribuyó a revirar la concepción histórica y el legado cultural sobre las relaciones de México con la Unión Americana. Estábamos en la Interparlamentaria México-Estados Unidos el lunes 2 de junio de 1986. La habíamos realizado esa interparlamentaria exitosamente en Colorado Springs, en el Hotel Broadmoor. Y allí nos llegó una invitación del presidente Miguel de la Madrid, avisándonos que enviaría el avión, el transporte presidencial 02, el TP-02, que era el avión Benito Juárez, porque nos invitaba a que lo alcanzáramos en Washington, donde tendría la mañana del martes 3 de junio de 1986 una entrevista con el presidente Ronald Reagan. Volamos a Washington y la mañana del martes 3 de junio de 1986 nos sorprendió el presidente Reagan cuando delante del presidente de la Madrid, el secretario de Relaciones Exteriores Bernardo Sepúlveda Amor, la delegación del Ejecutivo, más los senadores que éramos el senador Raúl Salinas Lozano, exsecretario de Industria y Comercio y padre de quien en ese momento era el secretario de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari, el senador por Chiapas Patrocinio González Blanco, el senador Antonio Riva Palacio de Morelos, y nos sorprendió el discurso del presidente Reagan porque nos dijo lo siguiente: quiero pedirle a mis amigos mexicanos que asumamos una tarea, que tengamos entre México y Estados Unidos la tarea de hacer un tratado de libre comercio que vaya desde el Yukón hasta Yucatán. Mejor ejemplo es Aguascalientes. ¿Qué era Aguascalientes hace 40 años? Un rancho, un poblado. Imagínate con los vecinos que tienen de Aguascalientes. Y tuvo gente en el servicio público estatal y local que vieron venir esto y que se trajeron a la Nissan hace 30 años. Yo me acuerdo que decía, ay, qué interesante que el gobernador se la pasa en Japón y tratando de resolver las cosas y luego ir haciendo la carretera para que estuviera bien comunicado, etc. El otro día que fui a la Universidad de Aguascalientes, que me invitaron, fui a dar una vuelta en la Nissan. Pasas en coche 18 minutos a 110 kilómetros por hora, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, fábricas de la Nissan. Entonces, ¿por qué no se fue la Nissan a Morelia? Porque no se hicieron ahí los cambios. ¿Cuántos kilómetros hay entre uno y otro? 250. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se hacen estos cambios, ¿no es cierto? Las oportunidades. Exactamente. Entonces, pero piensa, me dices, oye, es que tenía todo Aguascalientes. ¿Tenía todo? ¿Cuál agua? Seco como un páramo. ¿Dónde estaba la ventaja? Base industrial, inexistente. Había vacas. Pero hubo voluntad política. Pero hubo para visión, etcétera. Claro. Y entonces los empresarios respondieron, etcétera, y lo vas viendo. Durante todo el 90, el 91, el 92, el gobierno mexicano desplegó un trabajo en donde se identificaban a los líderes distrito por distrito. Se identificaban las universidades clave. Se hablaba con los presidentes de las cámaras de comercio locales. Se buscaba reuniones con los consejos editoriales de los periódicos que generaban opinión en esa localidad. Se identificaban empresarios que ya estuvieran vendiendo a México y que ya hoy, en ese momento, ya se estuvieran beneficiando de la relación, o que pudieran estar en sectores que, una vez negociado el tratado, vieran claros beneficios para poder exportar y crecer. Y desarrollamos toda una estrategia de acercamiento, de persuasión, elaboramos mensajes, elaboramos historias de éxito, discursos. El presidente Salinas diseñó una estrategia de acercamiento a estas comunidades, ¿no? De visitas a ciudades clave con una gran frecuencia, de ir a Dallas, de ir a San Francisco, de ir a San Antonio, de ir a Houston, de visitar varias veces Nueva York,
de estar en Washington, de darse una vuelta a Miami y de traer de todos estos lugares a México grupos a los que pudiéramos también convencer en México. Entonces visitaban México alcaldes de ciudades importantes, gobernadores de ciudades de estados importantes para nosotros, y eran unos grandes aliados. Los otros que se opusieron fueron la pequeña y la mediana industria de Estados Unidos, porque temían, con justificada razón obviamente, la competencia de los productos mexicanos. Quienes nos apoyaron brutalmente y hasta el fondo fueron las grandes transnacionales, todas las que eran miembros del Business Round Table, lo que llaman el empresario Goliat, porque para estas grandes corporaciones lo que se necesita es abrir mercados de tamaño global para ser eficientes, ¿no? En cambio, la pequeña y mediana, que solo actúa en una ciudad, en un condado, en un estado, pues la competencia iba a ser muy dura proveniente de México, entonces por eso se opusieron. Y los terceros que se opusieron fueron los medioambientalistas, porque decían que entonces las empresas de Estados Unidos se iban a venir a México y como aquí somos más laxos en materia de protección del medio ambiente, iban a contaminar el medio ambiente. Hubo una enorme empatía entre el presidente Salinas y el presidente Bush. Yo creo que esa química que tuvieron ambos presidentes ayudó mucho a la negociación. Se dice en política que si no hay compromiso político, no hay voluntad empresarial. Y lo que provocó también que avanzaran las negociaciones es que a la par, entre 1990 y 1993, México tuvo profundas reformas estructurales. Cuando se negoció el Telecán, hubo 3 objetivos estratégicos en la mira: eliminar obstáculos al comercio, facilitar los flujos de inversión extranjera, así como crear mecanismos compartidos de solución de controversias. 23 años después, y bajo la lógica proteccionista, nativista y antiglobalizadora de Donald Trump en la Casa Blanca, es que los objetivos comunes entre los 3 países no han sido compartidos, ni se muestran sinergias ni compatibilidades. Todo lo contrario, la modernización del Telecán se inscribe bajo las pretensiones de Donald Trump de reducir el déficit comercial con México. El secreto aquí habría que buscarlo en cómo se sentaron las primeras bases de esa búsqueda de la inserción de México en la economía mundial, quizá yéndonos hasta Bretton Woods, Eduardo. En julio de 1944, el gobierno de Estados Unidos fue el anfitrión de una conferencia internacional que todos los días en todo el mundo se menciona: Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Crear la nueva carta de navegación de la economía mundial ante el ya evidente, inminente triunfo de los aliados. La guerra no había concluido, pero ya estaba a la vista la victoria de los aliados, y entonces, en julio de 1944, México mandó una brillantísima delegación a Bretton Woods. La encabezó el secretario de Hacienda mexicano, don Eduardo Suárez, que fue secretario de Hacienda en 2 sexenios. Lo que tenía uno que hacer era decir, ok, ¿cómo sacamos el voto de un senador por Kansas? ¿Qué le interesa? ¿Vendernos cereales? ¿Qué le interesa al senador de Ohio y a su gente? ¿Empleos manufactureros? ¿Exportar a México maquinaria? Eso lo vas a hacer con el TLC. Y la gente de Ohio va a encontrar trabajos mejor pagados porque me vas a exportar. Y podías llegar a Washington State y decirle: tus granjeros de manzanas me van a exportar manzanas. Y podías llegar con el representante de Palo Alto y decirle: la gente de Palo Alto que está diseñando software tiene un gran mercado en México. Y podías llegar a todos esos lugares, identificar cuál era el interés, cómo se podía beneficiar la gente en la localidad, y a través de eso vender la oportunidad que representaba el TLC.
México, Estados Unidos y Canadá negocian este tema sobre reglas de origen y van a tomar en consideración 4 aspectos sobre reglas de origen, lo que son bienes 100% originarios, bienes regionales, bienes extrarregionales y una cláusula que se conoce como de minimis. Bueno, el tema de reglas de origen, estos 4 métodos de reglas de origen que se negocian en la agenda del Telecan en 1991-1992, Estados Unidos, Canadá y México los van a incorporar a la agenda de negociaciones multilaterales que a la par se estaba negociando. Sí se piensa que se requiere de un nuevo modelo de desarrollo para poder incluir a estas poblaciones más lastimadas dentro de un acuerdo benéfico para todos, que ha visto todavía las carencias, primero por la herencia de la crisis del 94, pero también porque realmente han habido falta de recursos que nos permitan desarrollar estas zonas. No nada más son las zonas estratégicas económicas, sino que es todo lo que implica, es la infraestructura, es por supuesto educación, alimentación, en fin, todas estas carencias. Eso se había esperado y era una de las cosas que se decían, que iba a haber un acercamiento paulatino en los niveles de vida. Esto lamentablemente no lo hemos visto y además los beneficios se han concentrado en ciertas regiones y en ciertas ramas industriales, sin que hayan llegado a otras ramas mucho más amplias, a otros sectores, a las industrias pequeñas y medianas, etcétera, al sur del país, como tú dices. Entonces, creo que sí hay cosas que arreglar. ¿A dónde fue a parar esa inversión? Hay mucha gente que dice, qué barbaridad, ¿por qué se concentró tanto en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León? Porque había la mano de obra calificada y porque había la infraestructura necesaria para eso. Entonces, ¿por qué fue muy desigual esto? Porque algunos estados se movieron rapidísimamente a incentivar, por ejemplo, la generación de ingenieros. Todos dijeron, meta nuestra, tenemos que tener ingenieros. ¿Qué ejemplo pondría yo así espléndido? Aguascalientes. La Universidad Estatal de Aguascalientes, bueno, es una universidad que genera todo tipo de egresados, pero sin duda, donde está lo masivo es en ingenieros industriales. Y un ingeniero industrial en una escuela pública, que en Estados Unidos, por barata que sea, te cuesta $4,000 mensuales, y en Aguascalientes 1,700 pesos. Entonces, eso permite que muchachos, hijos de ejidatarios, clase media baja, tenga acceso a una universidad espléndida, donde no hay huelgas, donde los profesores estudian, donde se exigen cosas, y eso no es lo que encuentras en otros lugares en el sureste mexicano, donde no se ha podido modernizar las universidades, etc. Entonces, la localización no fue al azar, fue en los lugares donde los liderazgos locales entendieron la necesidad de reestructurar las universidades, de reestructurar las primarias, secundarias, prepas, y esto es público sobre todo, porque la parte privada es el 10-15%, el 85%, el 90% son las universidades públicas, y ahí lo ves. El comercio exterior, para que sea eficaz, necesita certidumbre, porque sin certidumbre no estás dispuesto a hacer las inversiones que te permitan aprovechar la apertura de los mercados. La certidumbre, desgraciadamente, viene en 2 sabores. La dulce, que es la certidumbre que puedo yo exportar, y la agridulce, que es ellos me pueden exportar a mí. La transformación de la sociedad y de una economía competitiva requiere estas 2, porque por un lado requiere saber que te van a competir y que para que puedas competir necesitas mejorar tus procesos, los productos que haces, la calidad de lo que produces, las marcas. Entonces, ¿quiénes han sufrido en México en los últimos 25 años? Bueno, todas aquellas empresas o sectores que por varias razones no pudieron invertir en nuevas tecnologías, en nuevo empaquetado, en mercadotecnia, en sistemas de distribución,
en incorporar las últimas formas de producir a sus procesos productivos, etc. Y las que han tenido un éxito rotundo son las que sí lo hicieron.